Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy nos reencontramos nuevamente para analizar e introducirnos al mundo de la literatura. Con los alumnos del primer año de secundaria vamos a conversar acerca de las epopeyas homéricas. Epopeyas homéricas. Vamos a dividirlo en dos partes. ¿Qué cosa será una epopeya? Eso el día de hoy vamos a trasladarles, vamos a conversar para definir qué cosa es una epopeya. Pero cuando decimos homéricas, epopeya homéricas, pues el causante de todo esto, de esta epopeya, es el gran Homero, Homero. autor griego, ¿ya? Y cuando hablamos de epopeyas homéricas, tenemos que hablar de dos grandes obras, los inicios de la literatura. Y cuando hablamos del inicio de la literatura, nos tenemos que remontar a estas dos hermosas historias de las obras La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Estas dos obras, La Ilíada y la Odisea, han sido escritas por el gran Homero. Y allí el contenido fundamental es lo que se llama epopeyas. No sé, José Coveñas, ¿qué pasa? Lo veo está en mucho movimiento. José Coveñas, vamos, concéntrese clase, ¿ya? Ya. Entonces, mis queridos alumnos, inmediatamente vamos a compartir la diapositiva, como ya es clásico en nuestro curso, y por ahí vamos a intercambiar pareceres, ¿ya? Así como les conté la historia en la clase pasada, ahora también vamos a contarles algunas, pero eso es bueno que usted esté con su lapicero y su cuadernito de apuntes para que más o menos anote algo. Muy bien, Ariana, muy bien. Veo ahí que están. Y también a Sayuri, Iván, muy bien. Ya voy conociéndoles a través más directamente de ustedes, a través de las cámaras. Por eso es bueno que usted esté abierto su cámara. Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, ya sin más preámbulos del caso, vamos a iniciar y nos introduciremos imaginariamente al mundo de la literatura. Y el tema de hoy, vamos a compartir pantalla, está referido a las grandes epopeyas homéricas. Las grandes epopeyas homéricas. Ahí lo tenemos. La semana 8, las grandes epopeyas homéricas. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo lo escudriñamos al tema de hoy. Iremos inmediatamente a definir qué cosa será una epopeya. Ahí está lo que hace un momento les decía, una epopeya. Yéndonos a esos tiempos de lo que era Grecia, mis queridos alumnos, se puso muy en boga esto de lo que es la epopeya. La epopeya es la forma épica y cuando, a ver, dígame, Patrick Romero, levantó la mano. Patrick. ¿Tenemos que copiar, profe? A ver, no, mis queridos alumnos, estos PPTs, escúchenme, estos PPTs ya lo he subido a Intranet, perdón, al Cianet, ya está allí. Lo único que usted me tiene que hacer es atenderme la clase, porque después que terminamos ya, va usted al Cianet y allí usted va a transcribir muy bien las diapositivas en su cuaderno de literatura. Pero ahora usted me atiende, pero con un lapicerito o un lápiz y su cuaderno para que pueda anotar algunas cosas que yo voy a ir mencionando que de repente en la diapositiva no está. ¿Ya? Entonces, retornando ya a la clase, diremos que la epopeya es un género que se pone de moda. ¿Pero quién lo pone de moda? El gran Homero. Homero es un autor griego, ¿no? Mucho se ha dicho de él, inclusive muchos estudiadores, literatos señalan de que Homero
no ha existido. Dice que utilizó eso como seudónimo. Bueno, la verdad es que las obras están allí y las obras hablan por Homero. Entonces, ¿qué cosa era la epopeya? Es la forma épica por excelencia. Épica significa de que tú vas a narrar un hecho histórico, pero resaltando a héroes, resaltando a hombres que en ese entonces se manifestaban a favor de la lucha por su patria, por sus tierras, etc. Se trata de un extenso poema narrativo, ¿ve? Es un poema narrativo. Todavía acá no estaba agarrando forma. Se confundía o se entreveraba lo que era poema con narración. Entonces la epopeya era un poema narrativo de carácter heroico, eso es lo que le decían, ¿no? Acá los personajes siempre van a ser héroes y de estilo solemne y elevado. Siempre será el estilo solemne y elevado. Siempre se dirá el gran Ulises, el gran Aquiles, el gran Agamenón, el gran Poseidón. Mira, estoy hablando de personajes que aparecen en estas dos obras y siempre hablan de eso, ¿no? La epopeya se inspira en sucesos históricos, ¿sí? Pues, por ejemplo, a través de la Ilíada, mis queridos alumnos, sabemos la guerra que tuvieron Grecia o Atenas, los atenienses contra los troyanos, por ejemplo. O de repente también los espartanos que tuvieron con Persia, ¿no? Todo era dentro del territorio griego a través de las historias, hechos históricos. Nosotros nos enteramos de que se dan sucesos históricos que se dieron, de especial relevancia para un pueblo o una comunidad. Dada su trascendencia, mis queridos alumnos, no es raro que en torno a estos sucesos se vayan forjando diversas leyendas que se funden oralmente. Claro, a alguien se le ocurre haber leído las obras y aparte de eso comienza a crear una leyenda. Tú sabes que el ser humano, por naturaleza, nosotros los humanos, por naturaleza, tenemos ¿qué cosa? Tenemos ingenio, tenemos creación. Por eso que de ahí se fabrican cosas. Por eso que se escribe cosas. Porque tenemos ¿qué cosa? Ingenio. Y sí, pues, a partir de esto se comenzaron ya a crear leyendas. Y mira, y surge ¿qué cosa? La leyenda. La leyenda. Eso más o menos nos narra o nos dice lo que es la epopeya. Pero las epopeyas tienen que, en este caso, la epopeya tiene un autor. Y este autor es el gran Homero, el gran Homero. Nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea. Ahí está lo que les digo, ¿no? Autor de la Ilíada y la Odisea. Las dos grandes epopeyas de la antigua Grecia. Comparado a la Ilíada y la Odisea, mis queridos alumnos, no hay otra epopeya mayor. ¿Y quién se encargó de dar esta categoría de resaltar a lo máximo? Fue nada más ni nada menos que el gran Homero. Ciérreme, por favor, el micrófono. Agarro mis cuadernos. Mis cuadernos y agarra. Por favor. Ella es tú. Yasmin, apaga tu micrófono. Apague su micrófono, por favor. Decíamos entonces. Y ahí está, mírenme, al gran Homero los presento. Ahí está Homero. Homero está representado, por cierto. ¿Cómo llega esto a nuestros días? A través de esa escultura. Esta escultura, mis queridos alumnos, lo vas a encontrar actualmente en Grecia. Es un país que todavía está, ¿verdad? Al oeste de Europa. Allí se encuentra Grecia. Y si tú visitas Grecia en estos, por ejemplo, en estos tiempos, por cierto, ahora no se puede, sino cuando ya vas a tener la oportunidad de hacer turismo, vas a encontrarte con todo esto lo que te voy señalando. Vas a encontrar el Acrópolis, vas a encontrar el Partenón, vas a encontrar lo que el Teatrón, como lo llamaban, y vas a encontrar esculturas, y en una de esas esculturas lo vas a encontrar al gran Homero. Esto es una escultura, mis queridos alumnos. Más o menos esta fisonomía tenía el gran Homero. Ahí está. Hecho, por cierto, en mármol o en piedra, ¿no?
¿Quiénes eran los personajes? Ya estamos hablando de estas dos obras, ¿ah? Las dos obras, la de la Ilíada y la Odisea. Pero aquí vamos a hablarles de esta primera obra llamado la Odisea. Esto pertenece a la Odisea. En la Odisea hay el personaje principal que se llama Aquiles. Aquiles, ¿ya? Aquiles. O también le ponen el nombre de Odiseo, Odiseo, ¿ya? Odiseo. Ahora, este personaje de Aquiles o Odiseo, mis queridos alumnos, es el mismo personaje que participa en las dos obras. Repito, Aquiles y Odiseo son los dos nombres de un mismo. Son dos nombres de un mismo personaje que participa en estas dos obras, la Odisea y también la Ilíada. Ahora, para que tú que estás tomando nota, muy bien, te voy a decir, Aquiles, el nombre de Aquiles está en la obra de la Ilíada. Y en la Odisea está Odiseo. En la Odisea está Odiseo. Pero repito, es el mismo personaje. Porque la obra, la Ilíada y la Odisea es la continuación. Primero es la Ilíada y después la Odisea. Ahora, ¿cómo se da la historia? ¿Cómo se establece? Cuando el gran Aquiles o Odiseo es expulsado de sus tierras por patrañas, por mentiras, por invenciones, mis queridos alumnos, y nuestro gran personaje, en este caso, la Odisea o la Ilíada, Aquiles en la Ilíada y Odiseo en la Odisea, lo expulsan de sus tierras. Sus tierras eran las islas Ítacas, de Ítaca. Ítaca es expulsado. Él conjuntamente con sus hombres se va. Acordémonos de que el gran Odiseo o Aquiles era rey de Ítaca. Lo expulsan y se va, se ausenta. Y ahí es donde, a partir de ahí, en su ausencia, en su expulsión, cuando ya se tiene que trasladar a otras tierras que no es Ítaca, comienza toda la aventura. Y ahí el gran Homero comienza a contarnos toda la historia. Entonces, Aquiles, nieto de Éaco e hijo de Peleo, estos eran su abuelo y él era su padre del gran Aquiles. Y de la diosa Tetis. ¿Cómo es esto, profe? A ver. Miren, la mitología griega, escúchenme mis queridos alumnos, está lleno de dioses. Los griegos creaban sus dioses, ¿no? Y le ponían nombre a todos estos dioses. A eso se le llama como la mitología griega. Entonces, cuentan en esa época, algunos dioses del Olimpo, ahí es donde dice estaban los dioses, ¿no? Esto es historia, te estoy contando pues como una especie de leyenda, ¿no? Definitivamente no ha existido nada de esto. El Olimpo no ha existido, ni los dioses, ni nada, sino eran creación de los griegos. Entonces, dice el Olimpo, algunos dioses se escapaban. Estaban dioses y diosas, ¿no? Se escapaban y aparecían en la tierra y se confundían con los de la tierra y por ahí tenían encuentros amoríos con gente de la tierra. Y el caso de la diosa Tetis, cuentan que tuvo una relación con Peleo, que era el papá. Y producto de esta relación, mis queridos alumnos, nace el gran Aquiles. Mire, entonces Aquiles era un guerrero mayoritario, poderoso, fuerte. Dice que era considerado semidios. Dentro de la literatura griega te estoy hablando, ¿eh? Semidios. Y tenía ciertos poderes y era difícil que iba a ser derrotado en una batalla. Entonces, además, el gran
Aquiles fue un héroe de la guerra de Troya. Sí, pues, con su capacidad, su creación, su ingenio de este Aquiles, es que derrotan a Troya. La vez pasada hablábamos sobre la famosa, el caballo de Troya, ¿verdad? ¿Qué cosa era el caballo de Troya? A ver, ¿alguien me responde? Levantaron la mano. Ariana Chavarri, muy bien. A ver. ¿Sí? Ay, profesor, era un caballo hecho de madera que adentro habían griegos, si no me equivoco. Sí, mi querida alumna, muy bien, claro, ¿ves? El caballo de Troya era ingenio, creación del gran Aquiles, porque era bien difícil entrar a Troya, ya porque les expliqué, porque Troya era una fortificación, imagínense qué difícil. A ver, cerramos micrófonos, sí. Tenía muros alrededor. Exactamente, era imposible. Entonces al Era gran... como una trampa. Así conquistaron. Era como una Exacto. trampa para entrar a Troya y matar A los troyanos. Muy bien, claro, entonces está quedando claro la idea. Entonces, mis queridos alumnitos, seguimos con la narración, con la historia. Entonces, seguimos. Fue uno de los héroes de la guerra de Troya. Sí, pues por él es que ganan a los troyanos con este ingenioso elaboración del caballo, ¿no? Y ahí es donde ya dan muerte a los troyanos. Y uno, ojo, estamos hablando de, y uno de los principales protagonistas y más grandes guerreros de la Ilíada de Homero. Entonces, la Ilíada habla de la guerra con Troya. Perfectamente. Ahí no nos equivocamos en absoluto. Aparece otro, el enemigo, ya acá ya está en la, ya no es en la Ilíada, sino está en la obra de la Odisea. Su enemigo. ¿Y quién era Poseidón? Poseidón era un dios griego, el dios del mar y de las aguas. Y como antes, el gran Odiseo o Aquiles tenía que trasladarse todo en mar. Y allí Poseidón se le presenta en cada momento y hace imposible que el gran Odiseo regrese a su patria. Se opone. ¿Por qué se opone? A ver, ¿por qué no quiere que llegue? Para que no tome Troya. No, no, ya. No, a ver, acá les explico. Ya les voy a contar esta pequeña historia. Poseidón era un dios griego, el dios del mar, de las aguas. Poseidón tiene un hijo. ¿Y su hijo quién cree que era? Polifemo. Polifemo, anoten eso, Polifemo. ¿Y quién era Polifemo? Uno de los cíclopes. ¿Y quién eran qué eran los cíclopes en la literatura griega? Eran unos gigantes inmensos con solamente un solo ojo. Entonces, Poseidón tiene un hijo que se llama el gran, cíclope. Era un gigante con un solo ojo. Entonces, es capturado, en este caso el cíclope, lo captura al gran Odiseo y lo pone en una cueva, los encierra y cada día comía a un humano, le gustaba a estos gigantes comerse a los humanos y cada día se va comiendo un humano. Entonces, el gran Odiseo elabora un plan. Dice, ahí hay cantidad de uva que tienen, en realidad una cueva, una caverna inmensa era su casa de este gran, de Polifemo. Polifemo, ya te vuelvo es el cíclope, el hijo de Poseidón. Polifemo tenía allí una casa grande, pero era una cueva donde tenía ganado, tenía uva, cantidad de uva y todo. Entonces, al gran Odiseo se le ocurre, oye, ¿por qué no preparamos vino? No elaboramos vino. Sí, vamos a elaborar vino para darle de tomar. Y le hacen probar un poco del vino al gran cíclope y se embriaga. Le gusta el vino y se embriaga de tal forma que queda pues casi embriagado así, ¿no? Y se queda dormido, profundamente dormido,
se queda el gran Cíclope. Y ahí es donde aprovecha el gran Odiseo con todos sus hombres, trepan en el gigante, pero previo habían construido una gran estaca de madera grande, y todos lo clavan en su ojo, en su único ojo que tenía, lo clavan, y queda totalmente ciego, y ahí es donde aprovechan a escapar el gran Odiseo, y después en su carrera de perseguir Polifemo, o sea, el hijo de Poseidón, cae al precipicio y muere. Y de eso se entera Poseidón. Entonces Poseidón entra en cólera y dice, voy a vengar la muerte de mi hijo. ¿Quién ha sido el gran causante, Odiseo? Entonces él se propone y dice, nunca regresarás a tu patria. Cada momento que estás cerca, yo me voy a oponer, voy a crear tormentas, voy a crear oleajes y todo lo demás. Y es así, pues, que va dando cumplimiento a eso. Por eso que Poseidón es el dios del mar, las tormentas, y como agitador de la tierra, de los terremotos en la mitología griega. Mire, antes ya había terremotos también, y esto los griegos le echaban la culpa ¿a quién? A Poseidón. Él era el que hacía los terremotos, según decía la leyenda. Entonces te sigo contando aquí. Poseidón es el dios del mar, el enemigo, uno de los enemigos del gran Odiseo, cuando él quería regresar a su patria, ¿no? Allí hay el otro personaje. Zeus es el padre de los dioses, el máximo de los dioses y de los hombres, dice. Ese era el máximo dios, el dios de dioses, decían en esa época. Entonces Zeus es el padre de los dioses y los hombres que gobernaban a los dioses del monte Olimpo. Olimpo, ya hemos dicho, es el lugar donde estaban los dioses, ¿ya? Olimpo. Como un padre o una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigía a él como tal. Entonces, hacen ver a Zeus como un personaje bueno. Seguimos, y aquí aparece otra vez Aquiles. Aquiles, ya te estoy protagonizando más o menos los guerreros en la Ilíada y esta parte de la Ilíada. Ahí está, mis queridos alumnos. Esta partecita nos vamos a detener un poco para, contarte qué cosa se dio en esto de la Ilíada. Entonces, lo que te he hablado, la aventura esta con el gran Polifemo, es la obra de la Odisea. Y la Ilíada, mis queridos alumnos, es la primera parte. O sea, el gran Odiseo o el gran Aquiles, de su patria, de su tierra, estaba alejado por más de 20 años. 20 años alejado. Y en su tierra tenía a su gran esposa, y es la gran Penélope. Penélope. Su nombre es Penélope. ¿Quién fue Penélope? La esposa de Odiseo o de el gran Aquiles. Y ellos tenían un hijo, el gran Telémaco, Telémaco fue el hijo de Odiseo o Aquiles y Penélope. Y muy chiquito, casi bebito, lo deja cuando es expulsado, y este jovencito Telémaco va creciendo, se pone niño, después adolescente, ya más o menos entrado en una edad de 19 o 20 años, él reclama por su padre y va a buscarlo a su padre, pero sin suerte, mis queridos alumnos, y regresa. Pero la historia se estaba dando. En los primeros 10 años de expulsión, allí es donde el gran Aquiles lucha contra Troya. Allí se da. La guerra con Troya, mis queridos alumnos, duró 10 años. 10 años. Gira en torno a una campaña militar, la leyenda de Troya. Troya es el reino, es el lugar, pero aquí hay una leyenda porque aquí sobresale ¿quién? El gran Aquiles. La campaña dura 10 años, es lo que le decía, ¿no? La guerra en realidad dura 10 años. Aquiles entra en ira contra Agamenón. Agamenón, mis queridos alumnos, fue el rey de
Troya. ¿Por qué entra en cólera el gran Aquiles? Porque aparte tenían unas ciertas situaciones, chicos. ¿Saben por qué? Porque Paris, que es uno de los hijos de Agamenón, Paris es uno de los hijos de Agamenón, cuando es invitado a su tierra, cuando todavía estaban amigos, eran Troya y Grecia, o sea, Troya y Atenas eran amigos, ¿no? Los atenienses le invitan a los troyanos para que departan una cena y las relaciones queden muy bien establecidas, etc. Pero Paris se enamora de ¿quién? De Helena. Helena con H. Helena con H. Se enamora de Helena. ¿Y quién era Helena? Helena era nada más ni nada menos que la esposa del rey griego. Y Helena también se enamora, ambos se enamoran y deciden, en esa noche de fiesta que estaban celebrando, deciden huir. Y el gran Paris, hijo del gran Agamenón, que era rey de Troya, le dice, vámonos allá a Troya y ahí serás feliz y nadie nos buscará ni nadie nos encontrará. Al enterarse el rey de Grecia, dice, aquí yo tengo que cobrar venganza. Entonces, si por ahí yo te pregunto y te digo, ¿cuál habrá sido la razón de la guerra entre Grecia y Troya? A ver, ¿quién me responde? Porque Aquiles se molestó porque Se había Se molestado. robó la esposa París con del el rey. Se robó la esposa del rey. A ver, Porque se robó la esposa del rey. ya, a ver. En realidad, ojo, Aquiles no le roba. No, estamos confundiendo. Acá lo que te voy a explicar un poco. Quien roba... La chica también lo decide. Claro, quien roba... O sea, no la obligaron a la chica para irse con él. Claro, pero la historia habla de que Paris le roba, así habla la historia, roba a la mujer, a la esposa del rey griego. Y al enterarse el rey griego de esto, dice, me pagará con su vida. Pero ¿quién era Paris? ¿Quién era el que había robado? Paris nada menos ni nada más que era el hijo del rey de Troya. Y el rey de Troya se llamaba Agamenón. Entonces, Agamenón tenía dos hijos, Héctor y Paris. Y Paris era así como un hijo engreído, ¿no? Era el último de los hijos, era engreído, hacía lo que le daba la gana, porque era pues el príncipe, era el hijo del rey, etc. Pero Héctor era el más centrado. Héctor era una persona que más decía, y él iba a ser el futuro rey. Pero, y Paris dice, a ver, apague su micrófono, Gabriel. Entonces decíamos, chicos, de que Agamenón le declara la guerra a Grecia. Los griegos le declaran la guerra a Agamenón, que era el rey de Troya. ¿Por qué? Porque había luchado, había hecho. Entonces, aquí le decía, bueno, es un problema de ustedes. Y él seguía en el monte, más alejado, ¿no? Ya, sigan. Y dentro de ese grupo de los soldados, digamos, uno de los generales de los griegos, era nada más que ni nada menos que el amigo íntimo de Aquiles, el amigo íntimo. Y justamente Héctor, que era el otro príncipe, no Paris, Héctor, lo mata en una lucha cuerpo a cuerpo, ambos, y lo mata. Entonces, Aquiles se entera de que había sido muerto su mejor amigo y decide entrar en guerra. Y ahí es donde comienza, ¿no? Y por eso dice, Aquiles entra en ira contra Agamenón, que era el rey de Troya, por la muerte de Patrocio, que era el amigo íntimo, amigo muy íntimo del gran Aquiles. Se describe minuciosamente la guerra, ¿sí? Cuando uno lee la Ilíada, mis queridos alumnos, allí minuciosamente te enteras de todo lo que sucede en esto de lo que es la guerra con Troya y Grecia. Además, se conocen los secretos de la guerra,
qué cosa utilizaban, qué tipo de arco, qué tipo de escudo, qué tipo de carruaje, cuál era su capacidad militar que tenía en digamos, cada estado, ¿no? En ese sentido. Bien, y ahí está la Odisea, lo que yo a ustedes hace un momento les estaba comentando. Se narra especialmente una aventura marítima, la navegación de Odiseo. Casi toda la obra, la de la Odisea, se realiza casi en el mar, con sus islas, sus visitas, cuando, por ejemplo, el gran Poseidón, que, por ejemplo, le presenta, le dice a una diosa para que se quede con él, porque la semidiosa tenía más de 400 años, pero se mantenía perfectamente, y la diosa esta le dice, ¿sabes qué, Odiseo? Quédate conmigo para que tengas una vida eterna. Pero el gran Odiseo dice, no, yo tengo que regresar a mi territorio, porque allí me está esperando mi familia, me está esperando la gran Penélope, que era su esposa, y Telémaco, que era su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Simplemente Odiseo renuncia a eso y sigue su aventura para llegar a su tierra, que es Ítaca. En la primera decíamos, ¿cuántos años dura? 10 años. La Odisea también dura 10 años que intenta regresar a su tierra, el gran Odiseo. Y allí van pasando las aventuras que les voy contando, ¿no? Odiseo es el héroe de los mares, astuto y prudente, vencedor de la adversidad. Miren cómo es considerado Odiseo, ¿no? Padece innumerables desventuras y contratiempos que retardan su regreso a la ciudad de Ítaca. Ahí está, Ítaca. Se describe minuciosamente la aventura del mar. Todo lo que sucede en la historia de la Odisea se da en la aventura en el mar. Se conocen los secretos de navegación. ¡Qué bonito! Mientras que en la Ilíada se conocían los secretos de la guerra, y aquí se conocen los secretos de la navegación en la Odisea. Y aquí, mis queridos alumnos, los he preparado, miren, las portadas de estas dos grandes obras. Miren las portadas. Aprecien las portadas. Homero. Miren, los dos son de Homero. ¿Son las obras de Homero? Exacto. Y la Ilíada. La Ilíada, mira, ¿cómo está representado? Armas de guerra. Aquí tenemos al gran Aquiles. Él es el gran No, Aquiles. es la Ilíada y Aquiles. otra la Odisea. Muy bien, acá tenemos, mira, al gran Aquiles. Aquiles. Y aquí cuando con Héctor, cuando tienen que pelear, ¿no? Hacen primero la reverencia, el saludo, para después pelear a muerte. Y el gran, escúchenme, el gran Aquiles derrota a Héctor, lo mata en cuerpo a cuerpo. Pero era difícil entrar a Troya, entonces se ingenia. Y todo está narrado en la Ilíada. El caballo. En cambio, acá está descrito el caballo de Troya, acá en la Ilíada. Pero en la Odisea ya todo tiene que ver con el mar. Aquí, una vez que termina la guerra, una vez que gana, nuevamente Aquiles decide regresar a su tierra, a Ítaca. Y aquí ya narra toda la historia a su regreso a lo que es Ítaca. Solamente te voy a contar la última parte, mi querido alumno, de lo que es la Odisea. Entonces, Odiseo, chicos, llega un momento, ya casi al final de la obra, llega, a ver si me escuchas, y apaga el micrófono, no sé quién tiene prendido su micrófono. A ver, gracias José, apague su micrófono. Entonces, decíamos de que cuando ya vence todas las adversidades, nuestro gran Odiseo, ya, no, escúchenme chicos, ya cuando derrota todo esto, llega a Ítaca, por fin llega a Ítaca. Pero ¿qué estaba sucediendo en Ítaca? La gran Penélope era cortejado, era, digamos, todos querían casarse con ella, no es que era la reina, y lo que ella simplemente se negaba, porque esperanzado que algún día iba a regresar a su amor eterno. ¿Quién era? Su amor era el gran Odiseo. Entonces, su hijo también se incomoda, su hijo, como les conté, sale a buscarlo a su padre, fracasa, regresa, no lo encuentra. Entonces,
cuando ya está allí, retorna. Pero ¿qué cosa hacía Penélope para que no pueda ser propuesta en matrimonio? Le decía, por ejemplo, ¿no? En uno de los pasajes que cuenta, voy a tejer esta chompa, digamos así, voy a tejer, o esta chalina, voy a tejer, ¿ya? Y cuando termina de tejer, allí yo diré con quién me voy a casar. Pero ¿qué hacía la gran Penélope? En el día tejía y en las noches las destejía. En otras palabras, nunca la terminaba de tejer. Entonces, mira, eso era una de las formas para evadir. Otra, por ejemplo, también era nada más ni nada menos cuando al final decide y dice, ahora sí, quien logra ponerle la liga al arco de la flecha de mi gran esposo, con él me casaré. Y sabía la gran Penélope que nadie iba a poder hacerlo, porque el único quien podía hacer eso era el gran Odiseo. Entonces, le da a todos y todos logran no querer poner la liga al arco para disparar. Y le decía, no solamente eso, una vez que has puesto la liga, ahora vas a disparar a través de este conjunto de aros y va a llegar al punto. El quien logra hacer, con ese me casaré. Y todos intentan torpemente, otros tiran, ya, no puede. Hasta que aparece un mendigo, un anciano mendigo. Pero previo, había llegado a Ítaca, nadie lo conocía a Odiseo porque habían pasado 20 años. El único que lo reconoce fue su perro, ya ancianito, ya viejito. Su perro se llamó Argos, Argos sin H, Argos. Su perro se llamaba Argos. Entonces es el único que le mueve la colita y lo reconoce. Y allí, con este anciano, se pone de acuerdo y el anciano le cuenta, pero tú tienes un hijo que ya ha crecido, ya es grande, le dice, tráigalo, pero que nadie se entera. Y Telémaco es llevado al encuentro con su padre, se abrazan, lloran, y dice, y ahí Telémaco, que es el hijo de Odiseo, le cuenta todo lo que estaba pasando. Mi madre es todos los días asediado, mi madre no quiere casarse con nadie, te está esperando, papá. Pero ahora, por ejemplo, en estos momentos están reunidos todos en la casa, están diciéndole que se van a casar y mi madre le ha puesto una prueba. Bien, hijo, no te preocupes. Y se pone de acuerdo con el anciano y el Odiseo se disfraza de anciano y de pobre. Y comienza a llegar a la casa, ingresa a la casa y efectivamente ve todo esto, pues. Están logrando otros doblar la flecha, poner y nada, nadie podía. Y al final se rinden los demás y dice, un momento, pero previo, Odiseo hace un plan y le dice, vamos a cerrar todas las puertas de salida, que nadie salga. Y efectivamente Telémaco comienza a cerrar las puertas, les pone en ese sentido, y comienza a cerrar, y todos están adentro, nadie se ha dado cuenta. Y comienza, chicos, en ese momento el gran Odiseo comienza a ver, levanta la mano, yo voy a hacerlo, le dice, y todo el mundo da la vuelta. Y ja, tú pobre anciano, ¿qué vas a poder? Si nosotros, retírate, lo empujan y todo. Y él insiste y dice que yo lo voy a hacer. Y efectivamente va, a ver, dejémoslo al anciano, a ver qué cosa va a hacer. Y comienza a agarrar la flecha, lo pone la liga, y Penélope no sabía, y queda admirada, como sorprendida, y agarra la flecha y mete por todos los aritos y dispara y hace el blanco. Imagínense. Y agarra las otras flechas y como ya tenía con Telémaco su hijo y el anciano, comienza Odiseo a matar a toditos sus amigos los que estaban frecuentando a la gran Penélope. Va y comienza, ¿no? Y al final le dice, yo soy el gran Odiseo a su esposa, se abraza, felices y contentos, y de esa manera termina la historia de Odiseo. Chicos, cuando alguien me ha preguntado, profesor, ¿cuándo vamos a hacer plan lector? Yo lo que les tengo que responder, lo que estamos haciendo ahora es plan lector. ¿Qué cosa es el objetivo del plan lector? Es leer, escuchar historias, entender, comprender. Ese es el objetivo del plan lector. Entonces yo les invito, chicos, a que de repente en sus momentos libres lean
la Ilíada y lean la Odisea, porque aquí van a aprender muchas cosas de los griegos, cómo fue la cultura griega. Y eso le va a servir para sus estudios de historia universal y todo lo demás. Profe, yo no tengo el libro. No tienes libro. ¿Qué mayor razón? Pues por eso. Lo de plan lector se ha suspendido, ya momentáneamente. Se ha unido con el curso de literatura, ya justamente por ello. ¿Ya? Por eso estamos desarrollando plan lector y literatura. ¿Y plan lector qué cosa es? Leer. Y ahí estamos leyendo. En ese sentido. Bien. Muy bien. Entonces, para terminar la Ilíada y la Odisea, vamos a ponerle aquí, primero, poema de la guerra es la Ilíada, ¿ya? Acá ya en resumen estaríamos diciendo de lo que es la Ilíada. Poema de la guerra, cólera de Aquiles, ya te expliqué por qué entra en cólera Aquiles. La Ilíada tiene 24 cantos, o sea, 24 partes, más de 15 versos, 51 días, narra la historia de 51 días. Último año de la guerra de Troya, habla lo que es la Ilíada. La Odisea, poema de la paz, regreso de Odiseo, 24 cantos, también igual que la Ilíada. 12.110 versos, 40 días dura la historia esta que nos cuenta el gran Homero. Y final de la guerra de Troya. Es así como, chicos, termina esta gran historia de lo que el día de hoy les he hablado. Bien, a ver, ahora sí, si alguien tiene que compartir, vamos a ver de esta forma por qué decimos las epopeyas, porque el gran Homero se ha encargado de contarnos esta hermosa historia. En estos dos libros fabulosos, la Odisea y la Ilíada. Muy bien, chicos, queda abierto. Profesor, ¿por qué cambia el nombre de Aquiles a Odiseo? Ah, muy bien tu pregunta, mi querida Ariana. Muy bien. Para un poco dividir a las dos historias, ¿no? Tú sabes que los autores son como una especie de titereteros. Ellos crean sus personajes, si quieren le cambian de nombre, lo vuelven a su nombre, le crean otro nombre, ¿no? Los autores, los que narran las historias, los libros, son los grandes titereteros, crean personajes, ¿no? Pueden ser personajes buenos, malos, etc. Entonces el gran Homero también juega y dice, en la obra de la Ilíada le voy a llamar, ¿qué cosa? Le voy a llamar Aquiles o Ulises. Pero aquí lo voy a llamar Odiseo en la gran obra de la Odisea, Odiseo, ¿ya? Entonces, ¿Pero allí... siguen siendo el mismo personaje, profesor? Sí, es como ya habíamos dicho, es el mismo personaje, solo que cambiado de nombre. Es el mismo personaje en los dos libros, pero cambiado de nombre. ¿Qué cosa nos narra estas dos obras? Los 20 años de que ha sido expulsado el gran personaje Aquiles o Odiseo. ¿Claro? 10 años para la Ilíada y 10 años para la Odisea. Allí está. Y a los 20 años regresa a Ítaca y ya les conté la historia más o menos de cómo es que se ha dado esta parte. ¿Alguna otra pregunta? Esta es más o menos, nosotros vamos a seguir conversando. Yo voy a parar ya la grabación para que de esa manera pueda ser llevada.